Muy bien. Ahora, ¿qué son las primeras obras? Bueno, hay unas interrogantes para identificarlas. ¿Recuerdas cómo solías pasar tiempo en la palabra de Dios? Esta es una obra básica, fundamental, porque cuando pasamos tiempo es cuando nos detenemos en la palabra a meditar, a buscar el pensamiento de Dios. Cuando estamos leyendo detenidamente, tratamos de entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Encuentro la voluntad de Dios, encuentro el sentir de Dios, encuentro el mensaje de Dios. Pero cuando venimos a la palabra apuradamente, cumplir una cuota de tiempo, una hoja, un capítulo, una vez por semana, bueno, eso significa que la palabra no ocupa un lugar preeminente en ti. Muchas cosas. Estás muy ocupado, traes mucha prisa. Claro, porque el primer amor está apagado. Otra interrogación para conocer: ¿recuerdas cómo solías orar? Cuando tú deseabas un cambio en tu vida, cuando tú deseabas ser santo como Cristo, cuando deseabas tener victoria a hábitos terribles que ya no querías vivir en ellos, cuando querías ser aceptado como cristiano, que aceptaran tu cambio, tu testimonio, que vieran que tú habías tomado la mayor decisión de tu vida y orabas porque tú habías puesto a Cristo en el primer lugar. Bueno, orar por vivir como cristiano. Ahora las oraciones de la mayoría de los creyentes ocupan solo su pan de cada día, su abrigo, su sustento, su salud. Pero no están orando porque la presencia de Cristo, porque ese amor por Cristo crezca, que no quieren regresar atrás, que no quieren volver a la misma vida de atrás, que no quieren volver a ser atrapados por el pecado, sino que quieren levantarse en la luz de una nueva vida. ¿Recuerdas lo emocionado que estabas de hablarles a otros acerca de Jesús y de tu conversión a Él? Era como una novedad maravillosa, algo que habías descubierto, que habías encontrado, algo que para ti era lo máximo. Bueno, ¿recuerdas el gozo cuando por primera vez alguien se convirtió a Cristo por tu testimonio? ¡Qué gozo! Que otro viniera a recibir y a conocer y a experimentar lo que tú ya estabas viviendo. Y sobre todo cuando ese alguien es un amado muy cercano a ti. ¿Recuerdas el gozo que experimentaste por identificarte públicamente de ser un seguidor de Cristo, o por poner tu casa como un lugar de reunión para estudiar la palabra de Dios? Esto vino delante de tus familiares, de tus vecinos, de tus amigos. Estaba sucediendo algo en ti. La novedad de vida que te relacionaba con Cristo, con la Biblia, con su testimonio, ahora tú le estabas llevando a tu hogar y haciendo de tu hogar un santuario para Cristo. Todo esto habla de tu identidad como cristiano, como un cristiano espiritual, no frío. Habla de tu firmeza, de tu constancia, de tu posición inamovible
en el Señor. Pero ¿qué es la motivación? Lo que alienta todas estas cosas maravillosas es el amor de este Señor, amante, noble, que murió, que renunció a sí mismo para que yo tuviera vida. Y Él es digno y lo hago como una gratitud inagotable. Y le quiero agradar y quiero hacerlo mejor y quiero ser más sabio. Su amor por mí motiva que yo lo ponga a Él en lo primero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bueno, este es un mandamiento drástico que debemos considerar. ¿Sigo igual o hago caso del llamado que Cristo me hace? Satanás ha hecho una obra maestra al crear un sentido general de insatisfacción con estas primeras cosas, trayendo como cuando él fue tentado por el diablo y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: mira, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Y el Señor le dijo: no, porque solamente al Señor servirás. ¿Qué estaba poniendo él? En primer lugar, la voluntad del Padre. Los cristianos correrán detrás de casi cualquier método o programa nuevo o extraño para satisfacer sus emociones, confundiendo cuál es su verdadero crecimiento o estabilidad espiritual. Las experiencias que produce el Espíritu Santo las han puesto a un lado. Quieren algo que venga producido por la misma naturaleza, por el mismo hombre, por el emocionalismo, por tener un hombre brillante delante de ti y poner tu confianza en él, olvidando aquel que despertó en ti el primer amor. Nuestra corta visión hace que nos aburramos fácilmente con el verdadero gozo, la victoria espiritual, el reposo en la fe, el hacer todas las cosas para que Cristo sea glorificado. ¡Qué aburrido! Yo quiero más movimiento, más dinámica, quiero más emociones, quiero salir de ahí lleno de contentamiento. Bueno, no prevalece lo que es lo que da vida, porque el Espíritu es el que da vida. Algunas veces haremos casi de todo, excepto las primeras obras. Y vamos a ver qué dice Juan 7, 16 y 17. Virgen, por favor. Jesús les respondió y les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bien. Mi doctrina no es mía, esto viene del Padre. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si esta doctrina es de Dios o si es de un hombre más como los demás hombres. Bueno, esta doctrina que Él nos empezó a dar a conocer: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una vida manifestada en un solo versículo. Pero cuando nosotros lo hicimos nuestro, lo fuimos poniendo por encima
de toda sabiduría humana, de toda tradición, de todo humanismo, de toda filosofía. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Su palabra es verdad, su santidad es la referencia perfecta para un hombre bueno. Entonces, dice, Jesús les da una advertencia, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El que Jesucristo quita el candelero de su lugar puede significar el dejar de ser una iglesia visible. Bueno, Cristo se hace visible a través de los miembros de una iglesia, porque ellos llevan su testimonio, llevan su gozo cumplido, llevan mostrando que Él es el que merece el primer amor, que su palabra es verdad, que es digno cambiarlo todo por Él. Bueno, esta es la luz que lleva una iglesia, pero si no se arrepiente y vuelve al lugar, dice que Él quita su candelero de su lugar. El que Jesucristo quite el candelero de su lugar puede significar el dejar de ser una iglesia a través de la cual Cristo se muestra, por sus obras, por sus palabras, por su doctrina, por la entrega de sus creyentes, por el gozo de sus creyentes. Él se hace visible y ese es el candelero. Y eso es lo que Él dice: si no te arrepientas, ya no vas a tener nada que dar de esta luz de la verdad. Puede significar el dejar de ser una iglesia visible. Y ustedes, yo creo que hayan tenido innumerables situaciones que Dios les haya hablado, que no quieren mostrarse para que Cristo sea visible como iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. En la iglesia es donde están todos los dones, donde está el alimento, donde está la identidad como cristiano, donde está la colaboración como miembros del cuerpo de Cristo. Bien, entonces Él dice: arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Así como los candeleros de 7 brazos del templo daban luz a los sacerdotes que ministraban en el lugar santo, tanto en el tabernáculo como en el templo, las iglesias deben dar luz a sus comunidades vecinas. Pero Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse. Más aún, Él mismo podría quitar su luz que no contempla su propósito. Ya no es un lugar donde tú te identificas con otros cristianos y que toda esa congregación están haciendo la obra de la gloria de Cristo, y que puedes traer a esa misma congregación, a ese mismo cuerpo, para que también sean parte. Ya esto ya no es algo valioso. Bueno, el Señor está hablando de esta manera a nuestra iglesia, hermanos. Pero Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse. La iglesia tenía que arrepentirse de sus pecados. Sabes que cuando esto ha pasado, los creyentes que Dios había integrado en esa iglesia jamás podrán volver a ser participantes de la luz. A los que andan en tinieblas, a los que no pueden encontrar la puerta de la salvación, y en particular un creyente que no quiere arrepentirse pierde su luz.
No, las personas no ven nada. No ven nada del cielo, de la gloria de Dios, de la vida eterna. No ven nada de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Las personas no ven nada. Porque una persona fue endureciéndose en su corazón y digo, yo así voy a vivir, yo haré lo que pueda. Pues sabes que tú no podrás hacer nada, nada podrás hacer porque la carne para nada es de provecho. Si no tengo amor, de nada me sirve. El renunciar a vivir en el amor de Cristo, en la integración en la iglesia, es renunciar a no tener nada que hable a los perdidos. Y vamos a ver estos versículos. Américo, nos lees Mateo 10, 32 y 33. Y mami, nos lees Juan 1, 17, después de Américo. A cualquiera, pues, que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí. Bueno, el que me confiese delante de los hombres, ¿cómo? Con esta manera de vivir, en tu primer amor, haciendo las primeras cosas y entregándote y volviéndote a entregar y pidiendo más gracia, más medios, más libertad, más de todo. Bueno, cuando esto es tu primer amor, tú estás confesando a Cristo que Él debe ser lo primero al mundo, que cuando no tienen a Cristo ellos están perdidos en muchas cosas. El que me niegue, yo también le negaré delante. ¿Sabes cómo? Es esto, quitándote la gracia, el espíritu que te puede hacer hablar con libertad, con verdadera convicción, con verdadera gracia, manifestando que tú lo tienes. Bueno, todo esto es quitado. ¿Qué dice Juan 1, 17, 1? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, la ley. Cuando nosotros queremos hacer de la vida cristiana una ley, solamente vas condenando a todo mundo, porque tú llevas una ley que condena, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es que Dios te da todo sin merecerlo en Cristo. La gracia, todas las riquezas del reino de los cielos, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, esa gracia y esa verdad no están fluyendo en tu vida cuando Dios quita esa gracia, porque tú le dices, yo prefiero vivir como yo pueda, como yo quiera. Bueno, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta es la reprensión. Esto es la advertencia seria. Hay cantidad de cristianos fríos que nunca más pudieron retomar aquellos inicios. Cantidad de veces me he encontrado cristianos que dicen, yo soy cristiano, pero me aparté. Yo iba y yo hacía, pero ahorita ando mal. Y ya no pueden regresar porque no quieren lo primero que debe ser en sus vidas. Todo lo que Cristo es, todo lo que Él tiene para darte, no es lo primero. Él removerá su luz, su presencia, cuando
su candelero sea quitado. Ellos podrán continuar como una organización de una maquinaria humana, pero sin el aceite del Espíritu Santo. Pero ya no como una verdadera iglesia en el Señor, donde Él se pasea en medio, alrededor de aquel candelero, para llenarlos de su luz. El candelero en sí no es la luz, sino lo que tiene sobre él, lo que da la luz. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, ellos eran escrupulosos en muchas cosas, pero nada de eso sustituía el que no tuvieran el primer amor. Por medio de Juan, Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso por aborrecer las obras perversas de los nicolaitas. Jesús les alaba por su posición firme contra las indulgencias de la carne. Este Nicolás, el fundador de una corriente que se le llamó los nicolaitas, era un promotor de indulgencias carnales entre los cristianos. Y la iglesia de Éfeso aborrecía toda esa corriente indulgente de concesiones, de permitirse libertades para la carne. No puedes, dice, aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pero ¿quiénes son los nicolaitas y cuáles son sus obras? Los nicolaitas son los seguidores de aquel Nicolás, quien era uno de los de la primera generación del diaconado después de que la generación de los apóstoles terminó. Él pertenecía a una generación de discípulos que habían recibido directamente de primera mano de los apóstoles la doctrina, el testimonio de Cristo, los estándares espirituales. Pero este Nicolás se convirtió en un hereje, cambiando la verdad de Dios por una herejía, una vida permisiva, indulgente, llena de concesiones hacia la carne. Y lo introdujo como algo, robando versículos de la Biblia para justificar que aquello era agradable a Dios. Y dice, sin embargo, él dejó su sincera fidelidad a Cristo, escogiendo la doctrina del diablo. ¿Y qué dice primera de Juan 2:16, Américo? Bueno, se los digo de memoria. Porque todo aquel que ama al mundo, Sí, porque todo aquel que ama al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto es, empieza diciendo el versículo 15, no améis a este mundo permisivo, indulgente, en un libertinaje para la carne, porque todo aquel que ama el mundo, ¿qué cosas? Pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Mira, esto no proviene del Padre, porque la carne para nada es de provecho, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bueno, entonces, él había introducido entre aquella generación de los primeros discípulos este tipo de doctrina mundana, los mundanos, y saben que esto abunda entre la corriente de los cristianos, siendo indulgentes. Esto es lo que se llama la herejía. Nicolás enseñaba a sus seguidores a llevar vidas de indulgencia o vidas permisivas
permisivas sin restricción. Todo lo que satisfaga, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno. Bueno, si se toma con acción de gracias. Los nicolaitas, como todos los engañadores que se entremeten al cuerpo de Cristo, reclaman que no están destruyendo al cristianismo, sino que están presentando una versión mejorada y actualizada, un cristianismo moderno. Eso es lo que tenemos hoy en día como el estándar del cristianismo. Un cristianismo moderno, adaptable al mundo, que puede ser cristiano y puede ser mundano. Y eres aceptado en ambas partes. Pues no es verdad. Nicolás había sido una causa de la combinación amplia y esparcida de estos hombres malvados. Él salió de la doctrina correcta y sin embargo introdujo la herejía de inculcar indulgencia en cuanto a la vida y los apetitos de la carne. A ver, Américo, ahora sí, por favor. En 1 Corintios 15, 32 al 34. Dice, si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Sí, hasta el 34. Bien, aquí Pablo estaba pues de alguna manera amonestando a los corintios, porque ellos también eran muy permisivos. Era el modelo de vida del mundo, de los no convertidos a Cristo. Y dice que él había trabajado en Éfeso batallando contra verdaderas fieras que se oponían a esta doctrina de la santidad. Y ellos adoptaban esta versión: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al cabo, ya no hay resurrección, no hay otra vida. Goza la vida, disfruta la vida. Bueno, eso es la corriente de los nicolaitas en medio del cristianismo. Y Cristo está señalando su agrado de que ellos no habían permitido que esta doctrina permeara entre la iglesia. Los nicolaitas eran pseudocristianos, entre comillas, que se identifican como cristianos por ir a una iglesia evangélica, por congregarse, por bautizarse, pero con una doble vida en el mundo. Habían acomodado su vida licenciosa a fin de disfrutar de las prácticas pecaminosas de la sociedad efesia. Esto les señala a los nicolaitas. Algunos creen que el nombre nicolaita es el equivalente al griego de la palabra hebrea que significaba balaamitas, haciendo alusión a Balaam, que también era otro perverso. Balaam fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. Y nos relata esto en Números, mami, si lo tienes. Números 31, 15 y 16. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de los hijos de Israel que prevalecen contra Jehová en lo tocante Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Hasta el 16? Sí. Ok. Este Balaam pues era un promotor, como si fuera un tratante de blancas. Conseguía cantidad de mujeres del mundo de los paganos de Baal peor,
y las introducía y las ofrecía a los israelitas sedientos de practicar relaciones con aquellas mujeres posiblemente bellas, hermosas, pero dice en otra parte que Balaam enseñaba a fornicar a los hijos de Israel. Y en ese sentido, él se introducía. Aquí Moisés está reclamándoles a los ancianos, a los líderes de Israel, que por qué habían permitido que aquellas mujeres ya no vinieran solamente, sino se quedaran a vivir con los israelitas. Y dice que hubo mortandad, porque ellos estaban bajo la ley. Y Dios les había dado la ley que todo fornicario, todo adúltero debía de morir. Y los ancianos se habían convertido en tolerantes. Y Moisés les está reprobando. Bueno, este es el trasfondo de Balaam, que enseñaba a los hijos de Israel a fornicar. Él promovía como los tratantes de blancas. Bien, entonces en ese sentido, la palabra nicolaíta tenía un trasfondo o significado con los balaamitas que practicaban esta actividad. Cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. Eso es ser indulgente. Te concedes un permiso para la carne y se hace un hábito de concesiones como un hábito. Bueno, Cristo emplea palabras muy duras para los que buscan excusas para pecar. Dios no puede tolerar el pecado y espera que nosotros nos opongamos a él, que seamos promotores de la santidad. Y el espíritu de santidad que Dios ha hecho morar en nosotros, pues ese Espíritu Santo nos hace aborrecer el pecado, como algo sucio, como algo vil, como algo reprobable, como algo depravado. Nos muestra toda la miseria del pecado, el espíritu de santidad. Pero sin la llenura de ese espíritu, el pecado ocupa el lugar, satisfaciendo los deseos de la carne. El mundo necesita cristianos que defiendan la verdad de Dios y que conduzcan a la gente hacia la vida santa y recta. La vida santa y recta es una vida en comunión con Cristo, y recta es siguiendo los principios de la palabra. Y Dios nos muestra continuamente ese principio de santidad, de comunión, de compañerismo. Y eso es lo que nos hace aborrecer el pecado, aunque tú aceptes y yo también que el pecado está en mí. Pero no le concedo la libertad de hacer el control de mi vida. Ya con esto terminamos. El carácter de estos hombres es plenamente señalado en el Apocalipsis de Juan, porque enseñaba que es un asunto indiferente practicar el adulterio y comer cosas santificadas a los ídolos. Muy bien, con esto tenemos por hoy. La siguiente semana vamos a terminar el versículo que el Señor les dijo a los efesios como algo para alentarles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nos ofrece su comunión, su presencia, su alimento. Al que venciere, estas cosas de las cuales deberían arrepentirse.
En ese sentido, nosotros debemos ser vencedores y victoriosos todos los días. Muy bien, Dios los bendiga.